Habló de la diferencia entre realismo y convencionalismo. ¿Podría profundizar un poco esa problemática? El enfoque realista o convencionalista en las ciencias físicas parte de un planteo que aparece ya en la filosofía platónica y que se desarrolló luego, sobre todo, en el contexto de la cultura intelectual alejandrina, o sea, en el mundo helenístico, en relación con la astronomía principalmente. La cuestión de base aquí es si al tratar de explicar la realidad física más allá de lo que nosotros captamos con evidencia, y al elaborar para ello cierta hipótesis explicativa, tenemos que entender que esa hipótesis es sin más algo que se corresponde con la realidad, o es más bien una composición, un arreglo que hace nuestro entendimiento racional para explicarse los fenómenos que se observan. Esta problemática, puesta así, encierra en realidad más de una cuestión, pues es una problemática, es un conjunto amplio de problemas. Primero que nada tiene que ver con lo que podríamos llamar el sentido realista o no de las conjeturas. Porque si uno entendiese que la conjetura es una mera y pura convención, estaría de alguna manera desprendiendo la conjetura de la realidad de las cosas. Pero, por otro lado, si uno entendiese que la conjetura es sin más el conocimiento cabal de la realidad misma, podría estar dándole a la conjetura un realismo excesivo. O dicho de una manera, identificando una explicación plausible con el ser mismo de la realidad. A partir de acá se ve otro problema, y es el problema de la verdad y de la verosimilitud. Esto es lo que Platón mismo pone de manifiesto en el Timeo. Una conjetura que, partiendo de ciertos fenómenos, da una explicación plausible de ellos, puede llamarse verosímil, es decir, algo que convence de algún modo a la inteligencia de que las cosas podrían ser así, pero sin que tengamos certeza. Y por eso, según él, eso permanece siempre en el campo de la doxa. No hay que identificarlo con la verdad sin más. Porque la verdad sin más implica conocer el ser mismo, que se nos manifiesta. Y acá lo que se tiene que advertir de entrada es que en la medida en que el filósofo natural se encuentra con la manifestación del ser de las cosas, tiene que rendirse ante la evidencia.
pero en la medida en que elabora conjeturas acerca de los fenómenos, no debe identificarlas absolutamente, totalmente y sin más con lo que las cosas son. Porque si no, puede producir este grave conflicto. Yo sostengo que esto es la verdad, después, al progresar el conocimiento evidente de las cosas, me doy cuenta que había un error en esa explicación, y entonces lo que era verdad deja de ser verdad. Entonces aparece la idea del relativismo de la verdad a la época histórica, que es un error filosófico ya en cuanto al conocimiento humano. La verdad nunca es relativa a la época histórica. La verdad es la verdad. El error está en llamar verdad a lo que es solamente una conjetura. Y en eso el planteo de Platón es lúcido desde el punto de partida. Si yo sostengo que la conjetura es nada más que verosímil, porque sigue siendo doxa, no hay problema en cambiarla. Porque toda opinión debe ser cambiada en la medida en que se encuentra que tiene algún error, o se encuentra una opinión más ajustada a lo que las cosas son. Como dice él, una conjetura mejor, una conjetura más verosímil, porque es más ajustada al ser de las cosas tal como se nos manifiesta. Esta problemática atraviesa toda la historia de la física, podemos decir, y particularmente de la física matemática. ¿Y por qué de la física matemática? Esto tiene que ver con el grado de necesidad y por lo tanto correlativamente con la posibilidad de certeza en los distintos órdenes de abstracción. En la medida en que ascendemos en el grado de abstracción, asciende la formalidad del objeto que la inteligencia capta. Y por lo tanto, tenemos un orden de necesidad más perfecto. Hay necesidad física y hay necesidad metafísica. Pero mientras la necesidad metafísica es absoluta, la necesidad física es relativa. Y además, en la esfera de la materialidad, la inteligibilidad es esencialmente menor de parte del objeto, no por deficiencia de nuestra inteligencia. Los principios de la física son principios que adquieren lucidez y adquieren firmeza solamente cuando se los eleva en el grado de abstracción. Y esta es una constante de toda la historia de la física, porque la inteligencia humana ha buscado esclarecer el mundo físico o desde la abstracción matemática o desde la abstracción metafísica. Y la grandeza de la física de Aristóteles es que se eleva al grado de abstracción ontológica, y entonces encuentra principios sólidos para el mundo físico. Principios sólidos y al mismo tiempo principios que, por ser desde el punto de vista de la formalidad quo ontológicos, tienen la firmeza de la abstracción de último grado. En cambio, cuando nos remontamos a la abstracción matemática, primero que nada seguimos adheridos a la esfera de la materialidad, porque la inteligencia matemática prescinde de lo material físico, pero sigue atenida a lo cuanto y por lo tanto de alguna manera sigue inmersa en la esfera de lo material, y por eso tiene una penumbra mayor que la abstracción metafísica y tiene una necesidad de otro tipo. La firmeza entonces de los principios acá, o la claridad con que se pueden alcanzar principios, es menor que en el caso de una física ontológica. Esa sería la primera razón, por lo cual este problema se ha planteado sobre todo históricamente en la esfera de la física matemática. Pero además hay otra cosa. La abstracción matemática tiene mayor inteligibilidad que la física, pero tiene un problema, y es que la abstracción matemática piensa las cosas de una manera distinta a como son.
Mientras la abstracción física y la metafísica se mantienen en la línea plena del realismo, la matemática se sale de esa línea. Por esencia del grado abstractivo, el modo de la abstracción matemática es un modo que, como dice Aristóteles al definir la ciencia matemática, trata de cosas que se piensan como separadas, pero no son separadas. Es decir, piensa algo de un modo distinto a cómo ese algo se da en la realidad. Eso que piensa separado, sin que se dé separado, es algo propio del mundo físico, de la realidad física, como es la cantidad dimensiva, que sigue a la extensión de los cuerpos. Pero la piensa de un modo distinto a cómo se da. Y ahí tenemos un doble aspecto ambiguo en cuanto a su resultado en la aplicación de la matemática a la física. Por un lado, el aspecto positivo. Como es una abstracción de mayor grado que la física, donde la inteligencia se resuelve con más claridad, con mayor perfección y precisión, sirve para hacer más inteligible la realidad física. Y sirve para eso porque se le puede aplicar realmente. Es decir, la abstracción física tiene su fundamento en la realidad física. La abstracción matemática, tiene su fundamento en la realidad física. Entonces permite iluminarla, permite entenderla. Digamos que la esfera física es el límite de la aplicación adecuada de la abstracción matemática. Pero al mismo tiempo tiene un costado, digamos, negativo, y es que presenta las cosas a la inteligencia de un modo distinto a como las cosas son. Y ahí es donde viene el problema del convencionalismo de la ciencia física matemática, y viene necesariamente. Porque si uno no tiene la lucidez crítica de que el instrumento que está usando implica un modo de pensar la realidad que es ajeno a cómo las cosas se dan en la realidad, puede caer en un ilusionismo en el cual identifique el instrumento o el aparato matemático con la realidad misma. Y eso ya no es realismo. Eso sería un pseudo-realismo, o sería un realismo falsamente hipostasiador de entidades matemáticas, o que confundiese la fórmula matemática que sirve para describir cierto aspecto del mundo físico con la entidad real misma, intrínseca, esencial, adecuada y total del mundo físico. Lo que he tratado de mostrar es la doble razón por la cual este problema de realismo-convencionalismo se plantea fundamentalmente en la historia de la física matemática. Podemos hacer alusión a hitos fundamentales de esa historia, donde aparece el planteo del convencionalismo. Yo mencioné hace un rato el ambiente de la cosmografía o astronomía alejandrina, y ahí es el propio Ptolomeo, el célebre Ptolomeo, el que se plantea el problema, recogiendo el planteo platónico. Las conjeturas matemáticas de que nosotros nos valemos o que nosotros usamos para salvar los fenómenos, esa es la expresión de Platón en el Timeo, ¿no? Sotsein ta phenomena, salvar los fenómenos, quiere decir dar una explicación racional, verosímil, plausible de los fenómenos que observamos. Estas descripciones matemáticas que nosotros hacemos para poder explicarnos lo que vemos, ¿se corresponden con la realidad o más bien son un instrumento nuestro? ¿Sí? Pero eso al convencionalismo se le puede llamar también instrumentalismo, ¿no? Son un instrumento para entender la realidad hasta cierto punto. Pero el planteo que hace Ptolomeo refleja algo que podríamos llamar lucidez crítica en el hombre que se ocupa de la física matemática, o como en el caso de él, de la cosmografía. Él está elaborando un sistema que permita dar cuenta de los fenómenos estudiados con una gran minuciosidad, mediante observaciones
y cálculos basados en las observaciones que se habían acumulado durante milenios para esa época. Todo ese conocimiento era un conocimiento firme. Y que sustancialmente sigue firme hasta el día de hoy. El problema es este: cuando uno trata de entender de alguna manera la totalidad de la realidad que no puede percibir, de manera que esa inteligencia nos permita dar una explicación de lo que percibimos, ahí es donde viene el salto de la conjetura, de la hipótesis, y viene la posibilidad del error también. El planteo de Ptolomeo manifiesta una lucidez crítica en cuanto a no confundir lo que hay de conjetural en su sistema con la realidad misma de las cosas. Y en este sentido, cierto convencionalismo es parte de un sano realismo, no son cosas opuestas. Esto me parece que es lo más importante que hay que entender. Porque si el físico matemático o el astrónomo no fuesen conscientes de la conjeturalidad de lo hipotético en su propio ámbito de saber, identificasen todo sin más con saber, y por lo tanto le atribuyesen a todo el ser verdad, estarían incurriendo en una falta, primero, de discernimiento crítico que permitiese distinguir lo que es verdad de lo que es opinable, y al mismo tiempo en una falta de realismo, porque le estarían atribuyendo a una conjetura descriptiva o explicativa un alcance real en todo su detalle y en todas sus partes que no hay derecho a atribuirle. Y eso se puede hacer, ese discernimiento crítico se puede hacer en la medida precisamente en que se conserva una actitud realista. Porque el realismo es respeto por la realidad del ser de las cosas. Y ese respeto mismo es el que me pide que yo no identifique una opinión mía con la verdad. Porque identificar una opinión de uno, o una opinión, por mejor fundada que esté, pero que sigue siendo opinión porque no hace certeza, con la certeza es exponer a la ciencia misma y a la inteligencia humana misma a la burla del escéptico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se toma críticamente lo que es opinable y puede ser erróneo por la verdad, y finalmente se llega a reconocer el error, entonces puede generarse la ilusión de que la ciencia misma no tiene estabilidad como ciencia, o que el saber mismo da paso a otro saber. Y eso es una manera errónea y falsa de hablar para referirse al fenómeno de que una opinión da paso a otra opinión, lo cual es perfectamente razonable. Y eso es algo que ya también Platón anticipa muy bien en el Timeo. Nosotros podemos sostener una conjetura verosímil acerca de los fenómenos físicos. ¿Y cuándo la tenemos que cambiar? ¿O hay razón para cambiarla alguna vez? Por supuesto. Cuando se nos presente una conjetura mejor. ¿Y mejor qué quiere decir? Más plenamente conforme con la totalidad de los fenómenos. Más adecuada en relación con la realidad tal como la conocemos. Y más plausible como explicación. Cambiar una opinión por otra opinión es perfectamente razonable. Y es lo que hay que hacer siempre. Y ahí de nuevo, hay que hacerlo en la medida en que uno permanece realista. Porque si uno no fuese realista, en realidad podría conservar siempre su opinión con tal de que su opinión le sirviese, le fuese útil o le fuese conveniente. Eso sería un convencionalismo insano, subjetivista y ajeno a la actitud realista. Pero el convencionalismo razonable, digamos, es un convencionalismo de base realista y orientado hacia el realismo, no opuesto a él.
yo acá lo que creo que hay que distinguir es un realismo sano de un realismo inadecuado y superficial, y un convencionalismo sano de un convencionalismo subjetivista, relativista y ajeno al realismo. El realismo sano y profundo es inseparable de un sano convencionalismo, y viceversa. Un sano convencionalismo no puede darse sino con una actitud de base realista. En ese sentido son dos dimensiones complementarias que toda filosofía de la ciencia sana y rigurosa tiene que poner en su lugar y mostrar cómo se relacionan adecuadamente, más que presentarla como tesis diametralmente opuestas. Oponerlas absolutamente es no comprender la complejidad de ciertas ciencias, y en particular de la ciencia físico-matemática. Aunque el mismo problema se puede plantear en otras ciencias que, aunque no acudan a la abstracción matemática, necesariamente tienen que acudir a ciertas conjeturas, porque permanecen, por ejemplo, en un plano físico, ¿sí? O de esquematización de fenómenos físicos. Un caso histórico en el que se vuelve a dar este problema es nuevamente con el sistema cosmográfico en el siglo XVII con Galileo y Kepler, ¿no? En torno al sistema de Copérnico. El propio Copérnico, en el prólogo al De Revolutionibus, existe toda una discusión erudita sobre esto, si el prólogo lo escribió él o no, si lo escribió por recomendación de Osiander o no, pero todo eso lo paso por alto. En el prólogo de Revolutionibus habla de todo su sistema como una hipótesis o conjetura. Recordemos que ese va a ser uno de los puntos, el punto fundamental en todo el proceso de Galileo, ¿no? En el proceso de Galileo lo único que se le pidió fue que sostuviese que todo su sistema astronómico y físico-matemático lo sostenía conjeturalmente. Y es lo que no quiso hacer nunca. Y en eso podemos plantearlo, ¿llevaba razón, no llevaba razón? Y eso es una cosa que está estrechamente vinculada con la problemática que estamos considerando. Si lo que él pretendía es que su sistema físico-matemático era, sin más, la íntegra verdad metafísica acerca del universo, es claro que no llevaba razón. Y si uno estudia a Galileo, si lo lee con profundidad, uno se da cuenta que en el fondo él tenía esa convicción, porque tenía una convicción que podríamos llamar neopitagórica, metafísica, según la cual la esencia del universo físico son leyes matemáticas. Y eso le hace elevar su física matemática a un rango metafísico, por una convicción que no tiene nada que ver con la ciencia físico-matemática, o que se influye en ella desde fuera, pero que no es la teoría físico-matemática misma. Pero hay otro costado acerca de esto, y es el siguiente: esa identificación de su teoría físico-matemática sin más con la verdad misma y con la realidad misma queda descalificada por el ulterior desarrollo del auténtico conocimiento de la teoría físico-matemática. Al decir esto estoy también implicando una cosa que es importantísima tener en cuenta: afirmar una dimensión
conjetural y hasta cierto punto instrumental o convencional en las teorías físico-matemáticas, no significa que todo en ellas sea eso, o que no haya conocimiento cierto en esa ciencia, porque si no, no habría ciencia. Eso también tiene que quedar claro. No es que todo es absolutamente conjetural. Hay cosas que son conocimientos seguros. Ahora, esos conocimientos seguros se trata de enlazarlos en una teoría total que puede tener elementos meramente conjeturales. Para discernir una cosa de la otra, uno puede recurrir a varios expedientes conceptuales. Ese es el caso, por ejemplo, de la filosofía de la teoría física que elabora Pierre Duhem. Duhem lo que sostiene es que las teorías físico-matemáticas no son explicaciones de la realidad física, sino descripciones. Porque él entiende la palabra explicación en un sentido fuerte, en el sentido de dar con la esencia de la cosa, o con la causa esencial. Y entendiendo explicación en este sentido, lo que él dice está muy bien. Porque la teoría físico-matemática, por su naturaleza misma, tiene que reducirse fundamentalmente a aspectos mensurables de la realidad física, y por lo tanto a la esfera de lo accidental. Eso lo podrá organizar y ordenar tan bien como se quiera. Pero en ningún caso identificarlo con la esencia misma de las cosas. En este sentido, el no entenderlo como una explicación, sino más bien como una representación, es perfectamente conforme con el realismo. Precisamente. Sería no realista pretender que, ordenando mediante leyes física-matemáticas aspectos accidentales de la realidad física, yo estoy dando con la esencia misma de las cosas físicas. Este sentido de la limitación de la teoría físico-matemática abre a su vez la posibilidad racional de compatibilizar una física matemática con una física de orden ontológico en su resolución formal, que permite dar con aspectos esenciales de la realidad física que no entran o no caben en la otra. Pero precisamente para componer estos dos niveles de conocimiento hay que tener en cuenta sus límites respectivos. La física ontológica a su vez tampoco será capaz de hacer lo que hace la teoría físico-matemática, que al describir los fenómenos según su legalidad precisa de orden matemático, tiene inclusive finalmente la capacidad de predecir fenómenos en el mundo físico, cosa que no hace de suyo la teoría física ontológica. En el caso de la discusión de Galileo con Kepler acerca de los movimientos de los planetas en torno al Sol, de nuevo Galileo sostiene férreamente una convicción metafísica, que las órbitas no pueden ser sino circunferencias, porque los planetas no pueden moverse sino según la forma perfecta que es el círculo. De nuevo, la argumentación ahí no es físico-matemática, es una argumentación que parte de una convicción metafísica que, como inspirada en el pitagorismo, en cierta forma de neopitagorismo, es más bien metafísico-simbólica que metafísica real. Recordemos que ese es uno de los problemas precisamente de la metafísica pitagórica ya en sus orígenes, ¿no? Darle valores simbólicos a los números y correlacionar lo numérico con lo metafísico, ¿no? En este caso, a una figura geométrica. El sistema de Galileo, lo que quiero decir en este caso histórico, lo mismo que en el caso de Ptolomeo en el mundo alejandrino, tenía una serie de elementos conjeturales
entre los cuales había algunos que se correspondían con la realidad de las cosas, como después se pudo verificar. Y tenía elementos conjeturales que eran erróneos, como después se pudo verificar. Pero lo que no hay en él es la lucidez que tenía Ptolomeo de discernir el aspecto conjetural de su propia elaboración, porque él tendía a identificar sin más, de una manera groseramente realística, sus propias conjeturas con el ser mismo de las cosas. Y eso en virtud de una convicción, insisto, metafísicamente errónea, como era la de su total neopitagorismo, ¿no? Ahí se ve una vez más cómo la falta de discernimiento entre lo realista y lo convencional de una teoría físico-matemática puede llevar a discusiones ociosas e incluso a problemas graves desde el punto de vista histórico-cultural que van más allá de la mera teoría físico-matemática. Esta problemática, puesta así, encierra en realidad más de una cuestión. Por eso es una problemática, es un conjunto amplio de problemas. Primero que nada tiene que ver con lo que podríamos llamar el sentido realista o no de las conjeturas. Porque si uno entendiese que la conjetura es una mera y pura convención, estaría de alguna manera desprendiendo la conjetura de la realidad de las cosas. Pero, por otro lado, si uno entendiese que la conjetura es sin más el conocimiento cabal de la realidad misma, podría estar dándole a la conjetura un realismo excesivo. O dicho de una manera, verdad sin más. Porque la verdad sin más implica conocer el ser mismo, que se nos manifiesta. Y acá lo que se tiene que advertir de entrada es que en la medida en que el filósofo natural se encuentra con la manifestación del ser de las cosas, tiene que rendirse ante la evidencia. Pero en la medida en que elabora conjeturas acerca de los fenómenos, no debe identificarlas absolutamente, totalmente y sin más con lo que las cosas son. Porque si no, puede producir este grave conflicto. Yo sostengo que esto es la verdad, después, al progresar el conocimiento evidente de las, identificando una explicación plausible con el ser mismo de la realidad. A partir de acá se ve otro problema, y es el problema de la verdad y de la verosimilitud. Esto es lo que Platón mismo pone de manifiesto en el Timeo. Una conjetura que, partiendo de ciertos fenómenos, da una explicación plausible de ellos, puede llamarse verosímilitud, es decir, algo que convence de algún modo a la inteligencia de que las cosas podrían ser así, pero sin que tengamos certeza. Y por eso, según él, eso permanece siempre en el campo de la doxa. No hay que identificarlo con la verdad. Si al tratar de explicar la realidad física más allá de lo que nosotros
captamos con evidencia, y al elaborar para ello cierta hipótesis explicativa, tenemos que entender que esa hipótesis es sin más algo que se corresponde con la realidad, o es más bien una composición, un arreglo que hace nuestro entendimiento racional para explicarse los fenómenos que se observan. Habló de la diferencia entre realismo y convencionalismo. ¿Podría profundizar un poco esa problemática? El enfoque realista o convencionalista en las ciencias físicas parte de un planteo que aparece ya en la filosofía platónica y que se desarrolló luego, sobre todo, en el contexto de la cultura intelectual alejandrina, o sea, en el mundo helenístico, en relación con la astronomía principalmente. La cuestión de base aquí es